Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este tiempo que hemos dedicado para alabar su nombre, a rendirle alabanza a nuestro Dios. Y a usted, hermano, que está en su casa también, bienvenido a unirse aquí con nosotros, a rendirle al Señor lo que Él se merece. Venimos a cantarle, a leer su palabra y a aprender también de lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Yo le invito a que usted pueda ponerse de pie en este momento y que cierre sus ojos y que continúe su tiempo de reverencia con Dios, su tiempo de alabanza a Él, que continúe su oración si ya llegó y se sentó en su lugar a orar. Le invito a que siga en oración al Señor. Venimos en esta tarde porque tuvimos el anhelo de estar en la presencia del Señor. Y sé que los hermanos que quedan en casa también tienen ese deseo de entrar en la presencia del Señor, de buscarle a Él día y noche, de buscar de su amor, de buscar de su protección, de buscar de su cuidado. Estamos en la presencia del Señor y en momentos que usted le exprese a Dios lo que necesita, lo que siente, lo que desea. Y vamos a cantarle al Señor que ese es nuestro deseo, buscar de Él. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor en esta tarde, porque en la presencia del Señor hay gozo, nos deleitamos en su presencia. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Mi anhelo
148 y vamos a leer todos a una misma voz. Salmo 148 y dice la palabra del Señor, leemos todos juntos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las
aprender de ella, queremos ser hacedores de tu palabra. Así que en esta hora, háblanos a través de nuestro pastor, úsalo y que nosotros podamos comprender, entender y hacer lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Ana María, lindo tiempo. Gracias jóvenes, gracias hermanos que siempre nos ayudan con esta entrada para la alabanza, para la adoración previa, para este tiempo de prepararnos para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bienvenidos, qué lindo verles en esta mañana, qué lindo se ven hermanos, qué lindo estar en la casa del Señor, este hermoso grupo que tenemos hoy. Bienvenidos a aquellos hermanos que teníamos domingos sin verles, como hermano Maynor, bueno verlo aquí en la casa del Señor en este tiempo. Hermano Manolo, qué bueno verte, bienvenido. Antonia, bienvenido, ya Luis había estado presente, por supuesto. Por ahí vamos a darle más adelante la bienvenida al resto del grupo, pero queremos en este momento, por supuesto, a ustedes reconocerlos, a los hermanos que no están con nosotros todavía, pero que poco a poco se vienen anexando, y sobre todo a esa gente que nos está viendo, que está pendiente de nuestra transmisión, que están allí siempre prestos para ser parte de este momento. Así es que bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Yo estoy muy feliz hoy realmente de tenerles, pero sobre todo porque siempre es una oportunidad a presentar la palabra del Señor. Así es que estoy feliz en esta mañana, y yo no sé si hablarles en inglés o español, hermano, porque yo soy americano ahora, ¿no? Entonces no sé qué hacer en esta hora. Bueno, hermano, obviamente estoy bromeando. Les hablo en el idioma que es el idioma que nos ha dado identidad, nuestro hermoso español castellano. Así es que voy a invitarles a que abran sus Biblias en un tremendo pasaje que está en el Antiguo Testamento. Voy a hablarles por allá en el Segundo de Reyes. Y vamos a leer una historia que ha fascinado a todo mundo y que nosotros en el día de hoy nos va a fascinar también por las razones que voy a exponerles. Segundo de Reyes, el capítulo 2, voy a leerles, o vamos a leer, mejor dicho, allí en ese libro, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer como un coro en esta tarde. Vamos a leer todos al unísono, vamos a participar de esta lectura preciosa. Segundo de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer, como dije, del versículo 1 hasta el versículo 14. Hasta allí vamos a leer. Todos juntos, no se adelanten, no se atrasen. Vamos a hacer como un hermoso coro. Su pastor va a ser el director de la orquesta de la lectura de esta tarde, así que vamos a hacerlo de esa manera. ¿Estamos listos? Leamos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a predicar. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas
Y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías a su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si bebieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más les vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, este es un momento especial, y lo es porque vamos a traer tu palabra. Reconocemos que para esto, ¿quién es competente? Pero nuestra competencia proviene de Dios. De manera tal, Señor, que mi oración esta hora es que tú nos hables. Tú unjas mis labios para hablar palabra tuya, no palabra que surja de mi mente solamente, palabra tuya. Y que esta historia tan sagrada, tan solemne, tan significativa y tan interesante, Señor, esta historia de lo que fue el levantamiento, el arrebatamiento de Elías, en esta hora nos hable de una manera poderosa. ¿Cuál ha sido la razón por la cual tú me has dado este mensaje? Yo no sé, tú me lo has dado. Así es que, confiado en que es la palabra tuya, la expongo, la traigo en esta tarde, para bendición de tu pueblo, los que están aquí, los que me están oyendo. Que este mensaje sea una bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero compartirles un tema que lo he titulado Mientras llega el torbellino. Quizás usted se va a preguntar de dónde sale ese título. Mientras llega el torbellino. Bueno, yo espero que en este tiempo no llegue ningún torbellino por acá, mientras vamos a predicar esto, porque vamos a oír la palabra del Señor, y esto, lo importante es que podamos sumergirnos en lo que el texto nos presenta. Yo creo que ustedes coinciden conmigo en decir esta tarde que Elías es uno de los profetas más fascinantes de la Biblia. Elías. Su vida fue un torbellino, de allí viene el mensaje de hoy. De hecho, vamos a hablar en ese contexto y vamos a ver por qué finalmente el título, Mientras llega el torbellino. Desde el momento en que salió de la nada, porque salió de la nada, dice la escritura que apareció de repente, y por allá tuvo un encuentro con el rey de Israel, Acab, el rey de Israel, y su aventura en el arroyo que se secó, y luego la experiencia de fe que tuvo con la mujer, la viuda, el levantamiento incluso que hizo de su hijo cuando murió, ver a un Elías en el monte de Carmelo, por ejemplo, con la experiencia allí estando frente a 400 profetas de Baal, y él solo desafiarlos y luego matarlos a todos. Dice la Biblia que los mató en el arroyo. Luego entonces verlo huir de la mujer de Acab, de Jezabel, y llegar a un lugar extenuado y desear la muerte, y ser allí tocado por un ángel que le trajo comida especial, comida del cielo. Verlo luego caminar por 40 días y 40 noches hasta el monte de Sinaí, donde estuvo en una cueva, y estando allí entonces dice la Biblia que vinieron tres fenómenos, se dieron tres fenómenos en ese momento mientras estaba allí. Hubo un recio viento, un terremoto y un fuego, y
Y dice que después la escritura que vino un susurro, una brisa muy apacible. En los 3 fenómenos anteriores Dios no había hablado, pero cuando apareció esa brisa apacible, entonces Dios le llamó. Y al relacionar todos estos acontecimientos, de alguna otra manera Dios estaba diciendo: tú eres como el viento fuerte, tú eres como un terremoto, tú eres como fuego, pero tienes que entender que tu vida como profeta, hablando de esos términos, va a cambiar de aquí en adelante. El manifestarse como un susurro, como esa brisa apacible para decirte que ya tu vida no va a ser igual, que vas a cambiar. Y mis hermanos, es interesante que en ese contexto Dios lo estaba preparando para lo que iba a suceder, lo que pasó en este pasaje. En este pasaje encontramos a un Elías que está listo, está presto para irse al cielo. Ahora, lo que yo quiero que usted tome en cuenta, y ese es el enfoque de mi mensaje en esta tarde, es: mientras llega ese momento del arrebatamiento, mientras llega, hablando del torbellino, la vida, por cierto, de Elías fue un torbellino, y toda su vida fue así, muy agitada, muy movida, hablando en estos términos, y al final de su vida fue llevado en un torbellino. Y mientras llega ese torbellino, mientras sucedió esto, la pregunta es: ¿qué pasó con Elías? ¿Qué hizo Elías mientras eso iba a suceder, mientras eso pasó? La pregunta que vamos a responder hoy es la misma. Nosotros estamos en la espera, no de un torbellino, pero sí del arrebatamiento, que tiene características muy particulares en la Biblia, de lo que va a ser el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Y mientras nosotros esperamos este acontecimiento, mientras la iglesia se prepara para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra posición mientras eso sucede? De manera entonces que esa va a ser las preguntas que vamos a responder hoy. ¿Qué hizo Elías? Es la pregunta también. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Eliseo? Pero especialmente Elías, ¿qué hizo mientras llegaba o llegó el arrebatamiento? Mientras fue raptado al cielo, ¿qué pasó? Por cierto, en la escritura tenemos solamente a dos hombres que no vieron muerte y fueron ascendidos al cielo, fueron arrebatados al cielo. Uno fue Elías, pero ya nosotros conocemos también que el otro fue Enoc, dice que caminó con Dios. Enoc caminó con Dios y también fue llevado por Dios al cielo, no vio muerte. Que por cierto, Enoc fue uno de los primeros profetas, también fue profeta, no sé si sabía. Enoc fue un profeta porque él predijo también la segunda venida de Cristo. Si no crees, lea por allá en Judas, la carta de Judas, y se va a encontrar que en efecto Enoc predijo la segunda venida de Cristo. Estos dos profetas entonces fueron levantados por el Señor y ellos nos dejan lecciones extraordinarias. ¿Cuál es la lección que nos dejan? Que estos acontecimientos de ser levantados previamente es lo que se conoce como los raptos previos, los arrebatamientos previos. La Biblia nos habla de por lo menos 7 arrebatamientos y el último es el que estamos esperando nosotros, la iglesia. ¿Está esperando usted eso? ¿Está preparado para eso? De esta parte quiero hablarles precisamente en el día de hoy. Entonces, ¿qué hacer? Hermanos, la vida cristiana tiene que ser dinámica. La vida cristiana tiene que ser una vida de mucho entusiasmo. La vida cristiana tiene que ser una vida de mucha entrega, de mucho servicio. El creyente que no entiende eso y que todo el tiempo vive de una manera tan pasiva que no hace nada, es un creyente que ha perdido la perspectiva de las cosas del Señor. Dios quiera que en esta tarde tú entiendas la importancia de lo que voy a decir para que estés preparado precisamente frente a esto. Pudiera ser que mientras su pastor está predicando esta tarde y nosotros estamos aquí, pues venga el rapto, porque estamos esperándolo. Puede suceder eso. La Biblia nos habla una y otra vez de este acontecimiento y no sabemos, así es que debemos estar preparados para lo que ha de venir. ¿Qué hacer entonces mientras tanto? ¿Qué hacemos? Voy a dar algunas respuestas bíblicas a la luz de este pasaje que me parece que son muy importantes. La primera es que debemos seguir viviendo en la promesa. La primera, vivir en la promesa de que eso va a suceder. A veces se nos olvida. Yo no sé si mientras usted venía hoy para acá, dijo: ¿y si Cristo viene hoy? ¿Y si hoy sucede el rapto? ¿Cómo estaré? ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? Entonces, la primera verdad
que emerge de este pasaje es que debemos seguir viviendo la promesa. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, note esto. Note esto. La lección, la enseñanza, la aplicación es esto. Podemos ir al cielo sin ver la muerte. Esa es la primera lección que uno comienza a entender de este pasaje. Podemos ir al cielo sin ver la muerte. Otra vez, el versículo 1, léalo bien. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, no dice cuando quiso matar a Elías, no dice eso. Por cierto, Elías quiso que Dios lo matara. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Qué bueno que Dios no mató a Elías cuando él lo quiso, porque él tenía un plan mejor. Y hermano, qué bueno es pensar que muchas veces nosotros queremos unas cosas, que Dios haga unas cosas con nosotros y Dios tiene lo mejor todavía para nosotros. En este pasaje entonces nos encontramos con esto. Según este versículo, Elías conocía la preciosa verdad de que iba a ser levantado al cielo para no ver muerte. Y hermano, este es un privilegio que solo pues ha ocurrido a otra persona, como ya dije. Hombres como Elías y Enoc nos muestran entonces que la vida cristiana está determinada para que en cualquier momento ocurra esto. Y dice la Biblia que si nosotros estamos vivos y viene el Señor, pues seremos arrebatados. Ahora, entendiendo esto desde el punto de vista de la escatología, de lo que la Biblia nos revela, es que nuestro cuerpo será transformado. Porque la Biblia nos habla de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego dice Pablo, y nosotros que hayamos quedado seremos transformados, y al igual que un Elías y al igual que un Enoc, entonces seremos arrebatados para ir al cielo. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Entonces, estamos en presencia de un acontecimiento extraordinario, que podemos ir al cielo sin ver la muerte. ¿Dónde encontramos eso? Por allá, leyendo la Biblia, por allá en 1 Tesalonicenses 4, por ejemplo, versículos 13 al 18, solamente voy a hacer referencia a unos dos versículos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Si a usted no le anima esto, si a usted no le entusiasma esto, yo no sé qué le va a entusiasmar, hermano. El hecho de saber que Cristo viene y que yo pudiera entonces ser arrebatado con Él sin ver muerte, es algo sublime, extraordinario, único. Y eso nos lo muestra la palabra del Señor. Así que este es un evento precioso que podría suceder en cualquier momento. También nos dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Pablo hablando de eso. No todos dormiremos. Mira el pensamiento de Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez, qué verdad tan preciosa nos está mostrando esto. Elías sabía que no iba a morir. Él sabía que no iba a morir. Por lo tanto, la promesa que se le dio a Elías es la promesa para nosotros. En esta parte me uno entonces a la oración cuando Juan en la isla de Patmos dijo: amén, sí, ven Señor Jesús. En esos términos y en esa seguridad y en esa confianza sí debemos nosotros estar entonces preparados, apercibidos de lo que esto va, de el momento cuando esto suceda. Esta es nuestra más grande y expectante promesa de la Biblia, que vivamos pensando que seremos levantados y que digamos luego los que vivimos, nosotros seremos entonces arrebatados juntamente con aquellos que nos esperan. Hermanos, he aquí una promesa muy extraordinaria, y eso me lleva a otra consideración en este mismo punto, y es que este es un evento del cual otros lo saben. Vamos a verlo en el contexto de lo que estaba pasando con Elías. Vayan allá a los versículos 3 y 5. Voy a leer solamente el versículo 3 en el pasaje del capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes
¿Que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé. Una traducción dice por ahí, sí, yo sé, pero cállese, por favor. Es lo que es la traducción realmente de... Yo sé que me lo van a quitar, pero no me digan más. Yo sé que mi maestro se va a ir, pero no lo digan. Ahora, lo que quiero resaltar es esto. Elías sabía que se iba. Eliseo sabía que se iba. Y los profetas sabían que se iba. ¿Qué nos está mostrando esto? Que la promesa de la venida de Cristo, nosotros la sabemos. ¿Usted la sabe? ¿Usted está consciente de esto? Entonces, la Biblia nos está confirmando, según este pasaje, que por lo menos tres grupos lo sabían. Sabían de lo que iba a suceder. Obviamente los profetas, y por supuesto en este pasaje todos son profetas. Eliseo va a ser el profeta sucesor, Elías el profeta, pero por lo menos 50 profetas también lo sabían. Dios se lo había dicho. Hermano, qué experiencia tan extraordinaria sería esta, el saber todo, que ellos, el saber pues que Dios se los había revelado y ellos estaban en la expectativa. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Bueno, eso es lo que estamos hablando en esta hora. Mis hermanos, cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que la más grande promesa de la Biblia, lo que es más cierto de la Biblia, es lo que estoy hablando en torno a la venida de Cristo. Mire lo que Elías sabía. Vaya al versículo 9. Adelántese un poquito y después retrocedemos. Versículo 9. Dice: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, mire lo que le dijo: pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Entonces Elías sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a acontecer, sabía del arrebatamiento, del rapto, de lo que iba a acontecer. Y aquí hay algo maravilloso, mis amados hermanos. Jesús ya lo predijo en la Biblia. Cuando uno ve, por ejemplo, allá Juan, el apóstol Juan, él lo precisa de esta manera. Juan 14:3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo me hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya el apóstol Juan lo había dicho. Luego Pablo lo reafirma. Después Pedro lo vuelve a reafirmar en el capítulo 3 de su segunda carta. Todo esto para decirnos que el acontecimiento más grande que ha de pasar a este mundo tiene que ver con el rapto de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la noticia en medio de todo esto? Por supuesto, el mundo no se dará cuenta del rapto de la iglesia, porque será en secreto. Cristo vendrá y levantará a su iglesia, lo levantará y viene todo lo demás que desde el punto de vista de la escatología que sabemos, vendrá todo lo demás. Pero a mí esta parte quiero decir esto: si eres un hijo de Dios, pero sabes que no andas caminando bien con Él y no te gustaría encontrarte con Él en esta condición, entonces, escucha, haz algo distinto para mejorar tus caminos mientras eso sucede. Si estás perdido y no quieres quedarte cuando llegue la gran tribulación y después el infierno, ve a Cristo hoy, ven a Cristo hoy, escapa del fuego eterno. Esta es la verdad de la Biblia, esta es la verdad de esta promesa. Recuerda que esto será un evento impredecible. Debes venir a Cristo hoy, hablando de aquellos que no le conocen. Cuando en la iglesia se habla de este tema, no estamos solamente hablando de una seguridad que nosotros por supuesto conocemos. Estamos trayendo un mensaje evangelístico para tu alma, para tu vida. Porque si Cristo viene y la iglesia es levantada, entonces tendrás que quedarte en la tierra y pasarás todo lo que tiene que ver con los eventos finales, entre ellos la gran tribulación. Es por eso que el llamado que la Biblia nos presenta, y en este contexto, es que nos preparemos. ¿Qué hacer entonces mientras llega el arrebatamiento? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cuál debe ser nuestra condición? Mi otra verdad es que debemos seguir caminando. Escuchen, debemos seguir caminando sin hacer paradas. Seguir caminando sin hacer paradas. ¿Dónde encuentro esa explicación? Vayan a los próximos versículos. Mire cómo este pasaje está lleno de una cosa maravillosa. Yo toda esta semana estuve leyendo este pasaje. ¿Qué pasaje tan rico? ¿Qué verdades tan hermosas salen de este contexto? ¿Cuáles son ellas? Dice la Biblia que Elías tomó a Eliseo en el Gilgal. Vamos a hablar de eso ahora.
Del Gilgal lo llevó a Betel, de Betel lo llevó a Jericó y de Jericó lo llevó al Jordán. 4 paradas, pero en ninguna de esas paradas, escucha bien, en ninguno de esos sitios, quiero decir, no hubo ninguna parada. Elías sabía que Dios los estaba llamando. Le dijo, primero, sal de Gilgal, ve a Betel. Le dijo, sal de Betel, ve a Jericó, sal de Jericó, ve al Jordán. Y en todas estos caminos, estos sitios, Elías le dice a Eliseo, está bien Eliseo, quédate aquí. En la primera parada, Eliseo dice, no, yo no me quedo aquí. Lo lleva a otro sitio y le dice, quédate aquí. No, yo no me quedo aquí. Y así va y va hasta 4 sitios, hermanos. Y en ninguno de esos sitios Eliseo se quedó, se paró. Déjeme decirle que estos sitios eran sublimes, maravillosos, historias únicas en la Biblia. Sin embargo, Eliseo no se paró, no se quedó en ninguno de esos lugares. Y aquí es donde vienen aplicaciones extraordinarias para nuestras vidas. Mientras llega el arrebatamiento, mientras sucede lo que va a venir, nosotros no podemos hacer paradas. Nosotros tenemos que seguir caminando. Porque hay cosas que solamente Dios las conoce y quiere que nosotros las vivamos mientras sucede esto. Si Elías hubiera sido como muchos de nosotros en estos días, habría pasado sus últimos días en la tierra en un especial retiro. Habría pasado su tiempo haciendo todas las cosas que a lo mejor nunca hizo. Se había retirado y dice, bueno, es tiempo de mi retiro, es tiempo de descansar, es tiempo ya de estar en casa. Por cierto, esa es la mentalidad cuando se piensa en el retiro. Voy a descansar. Y está bien, es merecido. Pero yo quiero decir lo siguiente. El cristiano no se retira. El cristiano no se jubila. Estoy hablando en el sentido espiritual. No estoy hablando de lo otro. Pero hay cristianos que se jubilaron ya hace rato, ¿no? Tienen 15, 20 años jubilados. ¿Y qué están haciendo? Esperando que el Señor se los lleve. No hacen más nada. Este pasaje nos dice que mientras llega eso, hay que seguir caminando. Es la experiencia que nos muestra este pasaje. Mis hermanos, llegará el día en que podamos dejar de servir al Señor. ¿Cuándo va a ser? Obviamente en la tierra, cuando Él nos lleve. Pero les tengo una buena noticia, no sé si es mala noticia para usted. Cuando llegue al cielo, usted no va a llegar a una hamaca y se va a quedar en una eternidad contemplativa. Usted no va a hacer eso, ni yo tampoco. En el cielo vamos a servir al Señor. Los ángeles en este momento aguardan nuestra llegada para que nosotros seamos los servidores del Señor. ¿No les parece una buena noticia esto? ¿Qué cosa puede ser más sublime que servir a nuestro Señor eternamente? Pero mientras eso suceda, ahora nosotros tenemos que servir al Señor. Mis amados, no habrá jamás un día que podamos dejar de servir al Señor. Si se le ha apagado el fuego de su corazón y siente que se le ha extinguido el deseo de servir al Señor, permítame animarlo en esta tarde. Permítame decirle que ahora es cuando usted tiene que seguir adelante. Ahora es cuando usted tiene que continuar caminando sin parada, como lo hizo Eliseo, caminando en progreso. Mientras el Señor guiaba a Elías de un lugar a otro, Dios estaba llevando al profeta al lugar del cual tenía la intención de sacarlo de este mundo. Interesante esto. ¿Cómo Dios es tan perfecto en sus planes? ¿Por qué no lo sacó de Gilgal? ¿Por qué no se lo llevó ahí? ¿Por qué no se lo llevó en Betel? ¿Por qué no se lo llevó en Jericó? Tenía que cruzar el Jordán para llevarlo. En esto hay enseñanzas. En esto hay verdades preciosísimas para nuestras vidas. No es donde nosotros queremos estar, es donde Dios nos quiere llevar. Agarra esa lección para su vida. Muchas veces queremos, Señor, ya hasta aquí, ya no más, ya no más. A veces escucho a creyentes, Señor, ya no más, ven y se acaba todo esto, llévame al cielo y ya está listo. Nunca diga eso ni ore eso. No le pida al Señor que se lo lleve todavía. Ahora es cuando usted puede dar. Yo me gozo, estos días he estado escuchando videos de una anciana de 96 años, diciéndole, Señor, dame vida para seguir trabajando para ti, que me consuma para ti.
Eso significa tener un concepto tan claro. Por supuesto que en el caso de esta hermana, ella sabía dónde iba. Pero decía en su testimonio, mientras eso ocurra, yo quiero seguir sirviéndote, Señor. Hermanos, que esa sea nuestra mentalidad. No debemos hacer paradas. Hablando del pasaje Gilgal. Hablando del Gilgal. ¿Por qué Gilgal pudiera ser un lugar, vamos a decir, especial para ser levantado? Le voy a decir por qué. Ese era un lugar de preparación y comunión. Elías tenía que recordar cómo comenzó todo con él. Entonces, si era un lugar de comunión, ¿por qué no decir, bueno, este es el lugar? Aquí comenzó todo, aquí me voy. Pero no dice que fue a Betel. Ahora, ¿por qué Betel? Versículos 2 y 3. Aquel era un lugar santo para Israel. Fue un lugar de encuentro de otros patriarcas a través de los altares levantados allí. Muchos de los patriarcas levantaron altares en Betel. Para Elías aquel lugar era de reflexión y recordar que había vivido en total dependencia de su Dios. ¿Podía ser Betel? Claro que podía ser Betel. Pero Dios le llevó a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? En aquel lugar recordaría el poder de Dios y la victoria de la conquista. Acuérdense que Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel destruyó antes de entrar a la tierra prometida. Allí se libró la gran batalla y allí los muros de Jericó cayeron y Israel, por supuesto, penetró allí. Allí el profeta recordaría sus propias batallas y conquistas. Era un buen lugar para ser levantado. Sin embargo, no fue allí. Entonces cruzó el Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? El Jordán tenía historias maravillosas. Tenía la historia de un Josué que lo abrió, de un Moisés que lo abrió. Y ahora él mismo había hecho eso con su poder. Entonces, lo último que va a hacer, y Dios lo va a llevar, es que cruce el Jordán. Escuche esto. Y uno se dice, pero ¿por qué Dios le mandó a que cruzara el Jordán? Y mientras eso ocurre, Eliseo está con él. Eliseo está acompañándole. Cruzan el Jordán. Y es después que cruzan el Jordán que viene entonces el arrebatamiento. Escuche esto, hermano. Mire la lección de esto. Dios sabe cuál es el mejor lugar donde finalmente tú te vas a ir con Él. Y el momento que te vas a ir con Él. Más que el lugar, el momento. Ese momento fue único. El momento cuando ellos cruzaron el Jordán. Lo llevó allí. El Jordán representa también el final de la jornada, el final de la carrera. Y esto es lo lindo de este pasaje. Allí se acabó. Lo llevó y le dijo, seguramente Dios le susurró a Elías, aquí es el lugar. Llegaste al momento donde te voy a levantar. Y estaban hablando, ahora imagínense la escena, me imagino a un Eliseo, el discípulo Eliseo, aprendiendo de su maestro, hablando entusiasmado. De repente entonces viene del cielo como un meteorito, algo extraordinario. Dice que era un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y vienen y lo agarran y se lo llevan, de repente. ¿Puede imaginarse esa escena? Como una película de esas fantásticas donde todo eso con efectos especiales. Y allí está viendo Eliseo. Se lo llevaron y dice, Padre mío, ¿dónde estás? ¿Te has ido? Por supuesto que se ha ido, porque Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Hermano, la vida cristiana es esta. Así es. Por cierto, también debo decir que mientras caminamos sin parada, el caminar debemos hacerlo con la gente que nos acompaña. Elías no anduvo solo antes de ser arrebatado. Note la compañía, Eliseo y los demás profetas. Estos versículos cuentan la historia real, hablan de amistad y compañerismo. Cuando Elías completó sus tareas sobre la tierra, no se apartó de aquellos que podían animarlo. Aquí quiero hacer una aplicación muy importante. Hay cristianos que viven como llaneros solitarios. Les encanta esa vida, llaneros solitarios. No se asocian, no buscan a otros. Están allí en su soledad. Y en esa soledad se deprimen, en esa soledad están en su propia condición. Hermanos, nosotros somos seres gregarios, somos seres que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué estábamos desesperados de venir a la iglesia? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Queremos estar juntos.
Así tengamos la boca cerrada, pero queremos estar juntos. ¿Por qué razón? Porque, hermano, nosotros fuimos creados para tener compañerismo. ¿Acaso no dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo? Y a la mujer también. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque Dios nos ha creado como seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuánto quisiéramos darnos un abrazo hoy? Pero no podemos, por favor no lo hagan todavía. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos necesitamos. Elías entendió la importancia de la asociación, de tener a alguien, de compartir con alguien. Y de paso, déjeme decirle que Elías fue un hombre solitario, fue un profeta solitario. Un caso muy misterioso en la Biblia, pero en ese momento él buscó. Jesucristo buscó de sus 3 amigos, escuche, cuando iba a morir, allí en la cruz del Calvario, al Getsemaní, escogió 3 de ellos. ¿Para qué? Para que le acompañaran. Porque él sabía lo que le venía. Hermanos, no podemos estar solos en ese sentido, nos necesitamos. Termino diciendo esta tarde, hablando de qué hacer, cómo prepararnos ante ese momento. Debemos seguir hasta alcanzar la bendición mayor. Esta es la parte que yo quiero que usted no se pierda de esta serie, de esta película y de este mensaje. No se la pierda. Esta parte final. Debemos seguir hasta alcanzar la bendición mayor. Miren lo que sucedió. Eliseo le dijo, no te voy a dejar. La primera parada, no te voy a dejar. Y así fue hasta 4 veces. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 9, entonces Elías le dijo, está bien. Tú me has seguido hasta acá, has insistido hasta acá. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Yo no te estoy pidiendo casi nada, Elías, no te estoy pidiendo casi nada. Solamente que me des una doble porción de tu espíritu. No te estoy pidiendo nada. Solamente una doble porción de tu espíritu. Y cuando uno ve a ese Eliseo tan arriesgado haciendo eso, hermanos, nosotros tenemos que decir que esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que seamos osados, que seamos determinados en buscar una bendición mayor que la que tenemos hasta ahora. Eliseo no se conformó con lo que estaba haciendo, no se conformó con lo que era. Él había visto a su maestro, las cosas que hizo. Pero déjeme decirle que este Eliseo era un abusado, porque imagínense lo que es pedirle el doble espíritu de Elías. Si cuando uno lee la historia de Elías, pues el más grande de los profetas, pues él quería el doble del espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que quiso decir Eliseo con esto? Mis hermanos, quiso decir que él quería, si iba a ser su sucesor, que contara entonces con una porción especial del Espíritu. Por supuesto de Elías, pero el Espíritu del Señor. Al final, Eliseo no caminó más con Elías, pero caminó con el Dios de Elías. Y eso es lo más importante. Yo quiero resumir rápidamente esto, diciendo, primero hay que tener el carácter de Elías para esto. Si usted quiere una bendición mayor, tenga el carácter de Elías. Ya sabemos, lo he explicado, el carácter de Elías. Impetuoso, decidido, entregado, obediente, consagrado al Señor. Ese espíritu debe reinar en nuestras vidas. Sus actos portentosos revelaban que él pensaba entonces en una bendición mayor. Llegó el momento cuando anhelaba escuchar de su padre Elías las palabras: pídeme lo que quieras que haga por ti. Esta es tu hora, esta es tu oportunidad. ¿Acaso no nos dice el Señor, pide lo que quiera, o hasta ahora no habéis pedido? Y nos da como un cheque en blanco, pídeme, y tú le pones la cantidad. En este aspecto hay que decir algo. Las cosas grandes que le debemos pedir al Señor no deben ser para gastar en nuestros deleites, por supuesto, deben ser para honrarle, para seguirle. Y debemos pedir al Señor, según esto, para que nos dé un carácter del tamaño, de la finura y de la entrega de un Elías. También hay que esperar por el manto de Elías. Es la otra verdad de este pasaje. ¿Qué sucedió cuando se fue Elías? Dice que el manto de Elías cayó, y eso no cayó por casualidad. Bueno, ese manto no iba a entrar al cielo, por supuesto, porque ya el cuerpo de Elías iba a ser transformado totalmente. Pero cayó el manto, hermanos. Ese manto es como una Biblia vieja que seguramente le dejó el maestro, ya usada por tanto tiempo. Ese manto representaba autoridad, ese manto representaba el poder de Dios mismo.
Y en ese caso, él cayó pues allí y lo agarró, lo tomó. Yo no sé si Elías se puso ese manto durante toda su vida, pero lo que sí sé es que Elías usó ese manto y lo va a usar aquí mismo, como dice el pasaje. El versículo 12 dice: viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando su vestido, escucha esto, su propio vestido, lo rompió en dos partes, como queriendo decir, estaba tan contristado por lo que estaba sucediendo, rompió su ropa. Pero aquí hay un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo de que él rompiera su propia ropa? Ya no quiero esta ropa en el cual he vivido, ahora quiero el manto de Elías. Y hay aquí una enseñanza extraordinaria, porque Eliseo nos va a enseñar el asunto de que ahora en Cristo tenemos un nuevo vestido, tenemos un nuevo poder en este caso también para vivir, obviamente refiriéndose a esto del manto. Y hermanos, termino hablando en este contexto, hay que preguntar, si queremos nosotros, hablando de esa doble bendición para nuestra vida, hay que preguntar por el Dios de Elías. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Y tomando el manto, versículo 14, de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Mire esto, qué hermoso. Y preguntó, ¿qué preguntó? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y él pasó también. En ese momento, Eliseo entendió que el Dios de Elías estaba con él también. No tenía Elías, pero tenía el Dios de Elías. Iglesia amada, nosotros hoy tenemos a nuestro bendito Señor. No necesitamos la presencia de Elías en esos términos, porque ya Él está con el Señor, pero necesitamos la presencia del Dios de Elías que nos va a guiar. ¿Y quién es ese Dios de Elías? Todas las cosas que Él hizo, hermano. Todas las cosas que hizo. Ahora, ¿sabía usted que Eliseo, desde el punto de vista numérico, hizo más milagros que Elías? Lea la vida de Eliseo. Hizo más milagros que Elías. Muchos parecidos, pero hizo el doble. Entonces, lo que él le pidió del doble espíritu se cumplió. Y esto habla entonces de la bendición. La doble bendición. Hermanos, en la vida cristiana yo no puedo conformarme con lo que estoy haciendo hasta ahora. La forma como he vivido hasta ahora. Necesitamos ser transformados, necesitamos ir en otra dimensión, necesitamos ir buscando a esa otra bendición, esa bendición mayor precisamente. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea usada de una manera especial. Eliseo no quería saber de otro Dios que no fuera el Dios de Elías. La pregunta de Eliseo debe ser la nuestra en este tiempo. Elías conocía muy bien a su Dios. ¿Conoce usted al Dios de Elías? ¿Lo conoce en la intimidad? Lo conoce como el Dios de poder, lo conoce como el Dios de gracia, lo conoce como el Dios de fuego, lo conoce como ese Dios impetuoso, lo conoce como ese Dios de tanta gracia y misericordia. ¿Lo conoce? ¿Sabe usted que Elías conocía muy bien ese Dios? ¿Sabe por qué? Porque un día Elías, después que mató a 400 profetas, los profetas de Baal, la mujer de Acab le dijo al rey: si mañana no le corto la cabeza a este profeta, no dejo de ser lo que soy. Y cuando Elías escuchó esa noticia, hermano, no vino a enfrentar a Jezabel, comenzó a correr, hermano. Y a correr, y a correr, y a correr. Mire, tan grande fue la carrera que por allá cayó extenuado debajo de un enervo, y allí cayó y dijo: Dios, quítame la vida porque no soy mayor que los demás profetas. Entonces uno lee esto, por supuesto viene ahí la obra del Señor, ¿de cuál estoy hablando? Del Dios de Elías. Y viene el Dios de Elías y le dice: Elías, te conozco. Por cierto, yo creo que Elías tenía un temperamento sanguíneo. Eso pasa con la gente que tiene temperamento sanguíneo. Son explosivos, pero a la hora de la verdad, como que se quedan... cuando se ponen las cosas feas, como que no siguen adelante. Elías había hecho tremenda obra de matar a tantos profetas, pero está huyendo de una mujer. Y allí llegó el Señor, le trajo una torta especialmente preparada del cielo, una torta
que lo trajeron los ángeles, y dice que él recobró, se restauró, caminó 40 días y 40 noches y llegó del Tiro a Sinaí. Allí llegó. Ahora, ¿qué quiero resaltar con esto? Que el Dios de Elías es un Dios que se manifiesta de esa manera poderosa, pero también es el Dios que viene para levantarnos cuando estamos afligidos, cuando estamos débiles, cuando pasamos esas circunstancias adversas. Ese es el Dios de Elías, ese es nuestro Dios también. Y ese es el Dios del cual he hablado esta tarde. Mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es una de las promesas más alentadoras de la Biblia. El caso de Elías es un anticipo de lo que viene. Por supuesto que el nuevo arrebatamiento ya no va a venir por usted solo, ni por mí, va a venir por toda la iglesia. Esperamos ese momento. Ahora la pregunta más importante es ¿cómo nos preparamos para cuando llegue ese momento? Mi hermano, quiero decirle esto para que oremos. De todo corazón quiero decirle esto. Si nosotros sabemos que va a acontecer, lo que va a venir. Si nosotros sabemos que el arrebatamiento es una realidad bíblica y lo hemos demostrado por este pasaje, la pregunta es, ¿cómo voy a esperar yo ese momento? ¿Cómo voy a esperar ese día? No puedo entonces yo conformarme solamente con lo que estoy haciendo hasta ahora. Hay que hacer algo más. Eliseo no se conformó de ver a su maestro en el Gilgal y quedarse allí. Él siguió caminando, le siguió pidiendo y le siguió pidiendo hasta que recibió la bendición, la doble bendición. Hoy te quiero decir, amada iglesia, que tú y yo somos también llamados para que vivamos la experiencia de un Eliseo antes del arrebatamiento. ¿En qué sentido? Que caminemos sin parada, que sigamos allí y que no nos cansemos hasta que recibamos del Señor esa bendición. ¿Para qué? Para trabajar. ¿Para qué pidió Eliseo la doble bendición? ¿Para exhibirse como profeta? No. Él fue, por supuesto, usado después como un gran profeta, pero él estuvo consciente que antes que Elías, su maestro, fuera arrebatado, tenía que estar preparado para esto. Amada iglesia, Dios nos da la bendición en este tiempo de servirle. Por favor, no llegues al cielo con las manos vacías. No llegues al cielo así como estás ahora. Llega al cielo con el gozo más grande de tu vida, de haber hecho algo para la causa y la obra del Señor. Hoy como nunca el Señor nos está llamando para hacer esto. Las cosas que estamos viviendo, lo que está sucediendo, nos dice que nosotros debemos prepararnos porque en cualquier momento va a suceder esto. Entonces, ¿cómo vamos a esperar al Señor? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser nuestra preparación? ¿Cómo vamos a actuar para ese momento? Bueno, les he hablado esta tarde de esta verdad preciosa. Yo quiero que terminemos orando, por supuesto, pero también haciendo un llamamiento a nuestras propias vidas, una revisión de nuestra condición espiritual. He hablado de dos grandes gigantes de la Biblia, un Elías y un Eliseo. Estos hombres fueron escogidos por Dios para grandes cosas. Pero Dios no tiene excepciones ni tiene hijos favoritos. Dios lo sigue haciendo. Dios nos sigue también usando. Y en esta hora, cuando quiero orar por ti, es porque Dios quiere también usarte. No te jubiles. Escuche esto. No te jubiles antes de tiempo. En las cosas del Señor no te jubiles. Hasta la última hora de tu vida sírvele al Señor. Dedícate al Señor. No te conformes con lo que eres. Dios te ha dado muchas cosas para que le sirvas. De cualquier manera, cuando uno ve el ejemplo de una Ana por allá, la que recibió a Jesucristo, al bebé, que dice que estaba en el templo todo el tiempo sirviendo al Señor, esperando. Pero mientras eso dice que servía al Señor a los no sé cuántos años después que estuvo viuda. Quizás tenía casi 100 años. Y así nos dice la Biblia de esos hombres y mujeres que llegan hasta lo último sirviendo al Señor. Lo que te animo esta tarde es para que hagas algo. No te conformes. Quizás hay cosas en tu vida que debes cambiar, que deben ser transformadas. Porque muchas veces nuestra vida no anda bien con el Señor y Dios nos está demandando también una vida diferente.
Vamos a estar de pie para que oremos esta tarde. Y en función de lo que he dicho, allí en tu corazón, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tome este mensaje y lo apliquemos a nuestras vidas. Que podamos en la quietud de nuestros corazones, allí decirle: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces lo que ha estado pasando, tú conoces lo que ha estado sucediendo, tú conoces todo, Señor. Pero anhelo, deseo, como cantamos ahora, deseo, Señor, deseo de todo corazón que tú sigas ministrando, trabajando en mi vida. Y decirle ahí en tu corazón: Señor, ahora es cuando yo puedo dar. Voy a comenzar por los más adultos. Hermano Bermúdez, este servidor, nuestro hermano Arnoldo, mi hermano Manolo. Y ahí comenzamos a bajar, hermana Migdalia, comenzamos a bajar. Los más adultos, nosotros le decimos esta tarde: Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Yo quiero seguir sirviéndote. No permitas que nada interrumpa mi servicio a ti. Jóvenes que me escuchan, jóvenes, ahora es cuando ustedes pueden dar. Para eso es bueno que tú revises tu propia vida. Y si hay cosas que cambiar en tu corazón, pídele al Señor ahora que las cambie. Pero cualquiera sea tu condición esta tarde, dile: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte hasta lo último. Tu vida fue una vida de entrega, de servicio. Me pides entonces que haga lo mismo. Ora en tu corazón. Amigo que me escuchas fuera de este templo, que me estás escuchando. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero orar esta tarde para que lo recibas. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón y sucede el arrebatamiento, te vas a quedar. Y después vendrá la gran tribulación. Y después vendrán las demás cosas. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a orar por ti también esta tarde. Padre, en esta hora te doy gracias por la vida de aquellos hombres, Elías y Eliseo. Qué vidas tan sublimes, tan extraordinarias. Qué ejemplo, qué modelos para nosotros. Ahora, Señor, después de tantos años, nosotros estamos acá. Elías fue arrebatado al cielo. Por cierto, antes que tú fueras al cielo, Él vino también. En la transfiguración Él apareció como una prueba de que Él formaba parte de ese pueblo que está en tu presencia. Ahora, Señor, nosotros estamos todavía acá. Aguardamos, por supuesto, ese momento. Pero, Señor, líbranos de vivir una vida tan pasiva, una vida sin ninguna actividad para ti, Señor. Líbranos de eso. Y pon en nuestro corazón el anhelo de hacer algo para ti. Hacer algo en el trabajo, hacer algo en el estudio, hacer algo en la casa, hacer algo en la iglesia, pero hacerlo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros dones, talentos, habilidades a tu servicio, pero ayúdanos, Señor. Y Padre, yo oro esta tarde por aquellos que están escuchando este mensaje, que están allí, Señor, que han oído acerca de esto, de un arrebatamiento que va a suceder en cualquier momento, pero que sus vidas no están preparadas. Yo oro para que tú traigas a sus vidas arrepentimiento, convicción y conversión a ti, que puedan reconocerte como el Salvador, que ellos puedan entregarse a Jesucristo. Señor, que tú los tomes, que tú seas con ellos, que tú los salves, que tengas misericordia de sus vidas. Esa es mi oración. Gracias una vez más, pues, por esta tarde. Tiempo precioso cuando traemos una palabra como esta para nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Pueden sentarse, mis amados, y vamos a terminar este tiempo. Después de eso, entonces, tendré algunos anuncios, bienvenidas y todo lo demás. Así que vamos a seguir adorando al Señor en este momento. Hermano, yo sé que ya usted